cómo el tiempo ha pasado, y muchos años después, con la presidencia ahora de Boric, como decía él, el hombre libre pasó nuevamente por las alamedas. En ese sentido, vamos a preparar una comisión de homenaje para los 50 años, que será el año que viene, y como bien le decía a Vicente Garcés y a Ana y a todos los compañeros, pretendemos promover que el año que viene el ayuntamiento pueda poner un busto, porque la plaza está bien, pero la verdad que está muy pobre el homenaje, y en muchas ciudades del mundo tiene el busto Allende y aquí no lo tenemos. Así que con ese criterio que queríamos hoy iniciar este acto, simbólico como siempre, pero para saber que siempre estamos presentes. En tal sentido, le vamos a pedir que nos acompañen ahora en la palabra al compañero Fernando, que siempre es uno de los principales promotores de todo lo que tiene que ver con Chile desde hace más de 25 años, desde muy joven lo hacía. Y además a los compañeros Vicente Garcés y Ana Zurra le vamos a pedir también que nos dirijan unas palabras, ella como senadora, y el compañero que además que siempre es comprometido con esta causa, la palabra Garcés o los apellidos Garcés y Chile y Salvador Allende es un sinónimo, y como concejal fue quien promovió en su momento que esta plaza llevara este nombre, por lo cual son los dos que queremos que hablen en este día, ¿no?, tan importante. Fernando.